Bienvenidos a la sala 7. Recordarles a todos los participantes que durante la ponencia ustedes pueden realizar sus preguntas escribiendo al chat dirigidos al moderador 2. A continuación, tenemos la ponencia de Lena Arias Ramírez, nutricionista con maestría en salud pública, oficial de nutrición del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Hoy día nos expondrá Impacto del COVID en la nutrición y la seguridad alimentaria en el Perú. Bienvenida, Magister Arias, quedamos atentos a su exposición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Primero que nada, agradecer la invitación de la Universidad Peruana Cayetana Heredia y también de Prisma a este importante congreso. Quiero traerles el saludo también de nuestra representante, la señora Tania Gussens, que siempre está interesada de que compartamos esta información con la academia, en especial en este tipo de espacios que convocan no solamente a los estudiantes, sino también a un público más amplio. Antes de empezar, quiero que me confirmen si están viendo mi pantalla, si la ven en pantalla completa, como para... ¿Sí? Todavía no. A ver, ya, ahora sí, lo vemos perfectamente. Listo. Bueno, como lo mencionó la moderadora, ahora vamos a hablar un poquito sobre los efectos del COVID-19 en la nutrición y la seguridad alimentaria. Antes de empezar a comentarles sobre el tema, sí quería darles un poquito de información del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, porque no todos a veces conocemos a esta agencia. El Programa Mundial de Alimentos es uno de los programas más grandes del sistema de Naciones Unidas. Estamos en más de 80 países en el mundo y llegamos a más de 100 millones de personas. Y esto principalmente porque es la agencia de respuesta inmediata cuando existen situaciones de crisis, de conflicto, de emergencias, con toda una estructura muy fuerte, tanto de logística, de asistencia alimentaria, de capacidades para la asistencia técnica, ¿no? Entonces, realmente es una organización que, digamos, es la que está en primera línea de respuesta. Pero en países como los nuestros, como el Perú, que ya es un país con ingresos medios altos, nuestro rol cambia. Nuestro rol se da más en la asistencia técnica, no tanto de respuesta humanitaria, para fortalecer las políticas públicas del gobierno y de la sociedad y lograr la ODS 2, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible Hambre Cero, ¿no? Que tiene por fin reducir la malnutrición y la inseguridad alimentaria en el mundo. Obviamente, ante esta emergencia del COVID-19 hemos tenido que retomar algunas de las funciones que antes no teníamos de respuesta humanitaria porque la situación ha sido tan crítica que demandó que además de la asistencia técnica y el soporte a la política pública del gobierno, también podamos implementar algunas acciones directas de respuesta humanitaria, ¿no? Entonces, como Programa Mundial de Alimentos, nuestra misión más importante, como mencioné al inicio, es acompañar a los gobiernos y acompañar a los países en la reducción de la malnutrición y la inseguridad alimentaria. Y justamente ahorita nos estamos enfrentando a uno de los retos más grandes en el país por la situación que ha generado el problema del COVID-19. Como todos ustedes saben, lo primero, además de la gran pérdida de vidas humanas y de toda la crisis sanitaria, el segundo elemento crítico y que en realidad es un efecto que va a ser a mediano plazo es el tema de la pobreza, ¿no? En el año 2020 hemos retrocedido 10 años la pobreza, hemos aumentado 10 puntos la pobreza, y como se dan cuenta en el cuadrito de acá y de la derecha, la pobreza ha aumentado tanto en la zona urbana como en la zona rural. Definitivamente ha sido más drástico el aumento en la zona urbana, pero igual la pobreza en la zona rural, que ya era alta, también ha aumentado, y esta disparidad entre lo urbano y lo rural se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, la situación de pobreza obviamente termina afectando la capacidad adquisitiva de las familias de alimentos y de todos los bienes de subsistencia. Y en ese sentido, el Programa Mundial de Alimentos lo que ha intentado hacer, o ha hecho, mejor dicho, en estos 2 últimos años casi, es empezar a medir cómo ha afectado el COVID-19 a la inseguridad alimentaria. Se han hecho unas encuestas remotas en 3 rondas, la primera en mayo del 2020, la segunda en agosto del 2020 y la última en enero 2021,
En realidad ahorita estamos corriendo otra ronda que esperamos tener resultados también pronto. Y lo que hemos identificado es algo bastante crítico y alarmante, ¿no? La presencia de inseguridad alimentaria severa, que era una situación que no existía antes de la pandemia. Si bien el país tenía algunas zonas críticas que tenían inseguridad alimentaria, no llegaban al punto de ser severas, ¿no? Sin embargo, lo que nos ha mostrado esta pandemia es que en enero del 2021, la proyección que se ha hecho es que el 12% de las familias, de las personas en el Perú, estarían en una inseguridad alimentaria severa, y eso significa más o menos unas 4 millones de personas. ¿Qué implica inseguridad alimentaria severa? Ya implica que estamos en una situación de hambre. Si ustedes ven en este recuadro de la derecha, vemos que en las barras azules, que es la barra de la medición de enero 2021, el 12% de las personas que fueron encuestadas mencionaron que regularmente pasaban un día entero sin comer. Y eso es sumamente crítico. Y había un 14% de personas que además decían que regularmente se saltaron las comidas o que tuvieron que comer menos de lo habitual, justamente por la incapacidad de poder cubrir su canasta de alimentos. Esto creo que en el país no lo hemos visto hace muchas décadas y amerita una acción urgente. Pero además de eso, algo en serio es que no es una situación solamente temporal, sino que puede tener efectos a mediano y largo plazo, porque para poder afrontar estas personas, esta situación de inseguridad alimentaria severa, han tomado medidas que están hipotecando también su futuro, ¿no? Lo primero es pedir prestado. El 44% de las personas ha pedido dinero prestado para poder asegurar la subsistencia. El 38% de ellos ha vendido activos, ha vendido sus activos productivos, que muchas veces son sus fuentes de trabajo, o muchos bienes que están dentro del hogar, y el 36% ha aceptado trabajos riesgosos que en una situación regular no lo haría, ¿no? Si vemos en la gráfica inferior, increíblemente la cuarta parte de la población adoptó todas estas estrategias. O sea, no solamente una, sino todas las estrategias. Y el 55% adoptó alguna de ellas. Significa que a estas alturas, después de casi año, 8 meses de la pandemia, estas personas ya tienen afectado su capital de respuesta y ya están en una situación muy precaria, aún con muchas dificultades posiblemente de tener un trabajo estable y con una remuneración aceptable. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice esta información? Que la inseguridad alimentaria va a ser un tema no de corto plazo, sino un problema de mediano plazo, y por tanto hay que tener medidas específicas para poder afrontarla más allá de si se va superando la crisis sanitaria, ¿no? Obviamente esta situación afecta la nutrición de las familias. Ya nosotros veníamos afrontando antes de la pandemia esta triple carga de la malnutrición, es decir, la presencia de la anemia, que es uno de los problemas más graves en el país, la desnutrición crónica, que si bien hemos tenido buenos resultados, todavía hay disparidades, y el sobrepeso y obesidad, en especial en niñas y niños y adolescentes de 5 a 9 años, ¿no? Entonces, en relación al problema de la anemia, una de las cosas que hemos visto durante todos estos años es que ha sido el problema más difícil de revertir. Hemos estado entre más o menos un quinquenio sin mover casi nada las cifras, y justamente en el 2019 tuvimos la grata información de la ENDES de que estamos bajando 3 puntos por ciento de la anemia, y ahora con la pandemia eso se ha vuelto a estancar, ¿no? Lo bueno es que no se ha incrementado, porque realmente el riesgo de incremento de la anemia era muy alto, pero se ha mantenido según la encuesta de las ENDES. Sin embargo, tenemos que reconocer que habría que ver la situación particular en los territorios, porque si bien se ha mantenido, hay que chequear un poco qué es lo que está pasando internamente, porque muy posiblemente en muchas zonas la anemia se ha incrementado, ¿no? Y lo otro importante es seguir viendo esta gran inequidad de la presencia de la anemia, mucho más alta en las zonas rurales que en las zonas
urbanas, aunque sigue siendo un problema muy serio en las zonas urbanas, ¿no? Con un 36.7%. A esto hay que agregarle todo el problema que hemos tenido en el año 2020 de el cierre de los servicios de atención primaria durante varios meses, y si bien ahora ya se han reactivado y ha habido un esfuerzo muy importante del Ministerio de Salud para poder recuperar las coberturas que se cayeron en el año 2020, igual muchas familias no están asistiendo a los servicios de salud por temor, ¿no? Entonces, esto reduce también, entonces, el impacto o el efecto de las estrategias de suplementación con hierro, tanto a gestantes como a niños menores de 3 años, ¿no? Y en relación a la desnutrición crónica, también vemos que el año 2020 se ha mantenido, es decir, la pandemia, a pesar de la situación, no se ha incrementado la desnutrición crónica, aunque tenemos que reconocer que el indicador de desnutrición crónica no es un indicador que se mueva rápidamente, es un indicador, como su nombre lo dice, crónico, entonces es algo que puede que se manifieste después. Y un elemento que sí tenemos que afrontar es que la desnutrición crónica está estancada en el país hace casi 4 años, y eso es algo que tenemos que empezar también a ver cómo lo vamos a manejar. Y al igual que la anemia, la disparidad entre la zona urbana y la zona rural es alta, incluso más alta que la anemia, porque las brechas entre lo urbano y lo rural son muy, muy marcados. Tener 25% de la población de los niños menores de 5 años con desnutrición crónica es súper grave en nuestro país, y sin embargo esa es la condición de la zona rural, ¿no? Con lugares como Huancavelica que aún se mantienen por encima del 30%. Entonces aquí también hay un reto grande y que está muy vinculado con el acceso de estas familias a alimentos ricos en hierro, que generalmente son alimentos de origen animal y que son los más caros, ¿no? Y un tema que ha surgido en esta pandemia, que ya no era un problema para el Perú, era la desnutrición aguda. La desnutrición aguda, como muchos nutricionistas y colegas saben aquí, es una situación que está estrechamente vinculada con la mortalidad infantil. Un niño con desnutrición aguda tiene un altísimo riesgo de, si no se aborda rápidamente y se empeora, y se puede empeorar rápidamente, tiene más chances de morir. Además de, obviamente, estar muy vinculado con una alta tasa de morbilidad. Entonces, casi siempre en un país con desnutrición aguda, la acción tiene que ser urgente. Y vemos aquí que la desnutrición aguda, medida con los datos del Instituto Nacional de Salud, del SENAN, de la fuente que se registra en el sistema de estado nutricional, en el CIEM de los servicios de salud, hay un 3% de desnutrición aguda. Según la ENDES, antes del 2020, esta desnutrición siempre ha estado por debajo del 0.5%, ¿no? Es decir, es más de 4 veces el aumento de la desnutrición aguda, y si vemos el riesgo, que es casi 10%, entonces nos llama un poquito, o mejor dicho, es mucho más sólida esta información con lo que se ha encontrado en inseguridad alimentaria, ¿no? Ante una inseguridad alimentaria severa, definitivamente en una situación de hambre, aumenta la desnutrición aguda, y eso nos llama a pensar qué medidas tenemos que hacer ahora para lograr mitigar estos resultados. Y no hay que olvidarnos, porque a veces creemos que el sobrepeso y la obesidad durante la pandemia no es un problema, pero lo que sí tenemos que reconocer es que como país el problema de sobrepeso y obesidad ya es un problema de salud pública. Está afectando, uno de los problemas serios es que está afectando a la población infantil y a la niñez, a la infancia, a la adolescencia. Si vemos aquí, si ven la barra roja, que son los niños de 5 a 9 años, esta ha tenido un mayor incremento en los últimos años, y estamos ya un 37% de niños que están en esta edad con sobrepeso y obesidad. Uno de los grandes problemas es que el sobrepeso y la obesidad lo que nos va a generar, obviamente, es una mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades coronarias a edades tempranas, a edades prematuras, y una reducción de la productividad importante de esta población. El costo de la doble carga de la malnutrición es importante en el PIB de los países. Nosotros estamos desarrollando
un estudio con el Perú para tener esta información, pero hay países como Ecuador, por ejemplo, que tiene un 4% de su PBI afectado por los costos de la doble carga de la malnutrición, o países como Centroamérica, como Salvador, Guatemala, Honduras, que llegan a afectarse hasta el 10%. O sea, el impacto del sobrepeso y obesidad en la economía del país es importante, y hay que dejar de mitificar que este es un problema solamente de poblaciones no pobres. Ahora esta problemática se está incrementando en población pobre e incluso en población urbana, porque lo que está pasando es que cuando reducimos nuestra capacidad adquisitiva, lo que más hacemos es también reducir la calidad de los alimentos que consumimos, y empezamos a consumir más alimentos energéticos que llenan en lugar de alimentos que contienen proteínas que son más caros, o alimentos como frutas y verduras que cada vez también se están encareciendo en los entornos, ¿no? Ante esta situación, el Programa Mundial de Alimentos ha planteado algunas recomendaciones al gobierno, recomendaciones que inicialmente se pusieron en la mesa en el Acuerdo Nacional, que fueron acogidas por el Acuerdo Nacional, y que finalmente en el gobierno anterior con el presidente Sagasti se puso en la mesa la constitución de una intervención temporal a hambre cero, ¿no? Sabemos que este gobierno también ha ratificado su interés de mantener esta intervención de hambre cero, reconociendo el impacto que está teniendo el COVID en la nutrición y en la seguridad alimentaria de las personas, ¿no? Entonces, en ese marco, y conforme va avanzando la implementación de las políticas, nosotros también vamos afinando las recomendaciones que vamos dando al gobierno, y que son también recomendaciones compartidas por otras organizaciones, ¿no? Entonces nos parecía importante que estas recomendaciones se plantearan en diferentes niveles para saber también las responsabilidades y el nivel de alcance de estas, ¿no? El nivel político, el nivel comunitario, el nivel familiar. Y a nivel político, una de las cosas importantes, primarias, las primigestas que tienen que darse, es cómo mejorar nuestros sistemas de información para poder identificar a la población que está en situación de vulnerabilidad. Uno de los problemas serios que ha habido en la pandemia y que ha afectado mucho a las poblaciones periurbanas que estaban al límite de la pobreza o que no estaban mapeados, eran pobres y no estaban mapeados, porque no se estaba llegando con los programas sociales completamente, o porque simplemente la dinámica y la movilidad de esta población hace difícil su identificación. Eso generó un problema serio para la respuesta a la emergencia, porque no se tenía identificadas a esas personas para que les lleguen los bonos, para que les lleguen los programas sociales, ¿no? Esto ya el MIDIS lo está trabajando mucho, está teniendo muchos avances, pero hay todavía mucho que hacer para identificar a toda la población vulnerable y asegurar que le lleguen las intervenciones que le permitan tener una protección completa. Por otro lado está el tema de la agricultura familiar, ¿no? Es importante reconocer que la inseguridad alimentaria también está vinculada, por un lado, con el acceso de las personas a alimentos, pero también la disponibilidad de estos alimentos en los mercados, especialmente en las poblaciones más restringidas, en las poblaciones más pobres. Y todo esto está vinculado con la agricultura familiar, ya que hay dos entradas. Por un lado, el 70% de lo que los peruanos consumimos viene de la agricultura familiar. Y esta agricultura familiar conformada por pequeños agricultores, pero pequeños agricultores que son este 45% de la población rural que está pobre. Entonces, fortalecer la agricultura familiar tiene un doble impacto importante. Por un lado, porque va a mejorar la disponibilidad de alimentos a precios adecuados a las familias que más lo necesitan, pero por otro lado va a mejorar la economía de estos pequeños agricultores, que van a tener también la posibilidad de acceder a mejores alimentos al tener un ingreso que les permita comprar aquello que no producen, ¿no? Entonces, el tema de la agricultura familiar es muy importante, y reconocemos el esfuerzo de este gobierno, que lo ha puesto como un tema clave en su plan de trabajo, y que nos parece que es muy atinado, ¿no? Por otro lado está la fortificación de arroz. Gratamente sabemos que ahora en agosto se ha publicado la ley de fortificación de arroz. La fortificación de alimentos está demostrada a nivel mundial que es una de las estrategias más costo efectivas para reducir las deficiencias de micronutrientes, como por ejemplo la anemia.
y en este caso el arroz que se está fortificando ya para los programas sociales y que ahora se va a impulsar para que esté presente también para todos los peruanos, es un arroz que tiene 10 micronutrientes y de esos 10 micronutrientes, 9 están vinculados al sistema inmune. Es decir, una respuesta importante también ante la situación de la pandemia que todos sabemos tiene que ver también con el sistema inmune de la población, pero también obviamente va a contribuir en la lucha contra la reducción de la anemia y de otras deficiencias, ¿no? El establecer una política de protección social reactiva a emergencias es también súper importante. Esta política, como todos ustedes saben, implica que los sistemas de protección social, cuando hay una emergencia, puedan activarse inmediatamente, incluso sin necesidad de estar dando decretos de urgencia, que es lo que ha sucedido, para que la respuesta sea más oportuna, ¿no? A nivel comunitario, las recomendaciones que se han planteado es, en primer lugar, asegurar la disponibilidad de alimentos nutritivos, ¿no? A nivel comunitario es clave trabajar los entornos alimentarios, los entornos que hay en las comunidades, en las escuelas, en los centros de labores, entonces cómo la gente puede tener disponible alimentos nutritivos a un costo obviamente asequible. Reforzar la gestión territorial basado en la comunidad. Este no es un esfuerzo que solamente le corresponde a un sector, es un esfuerzo intersectorial, multisectorial, intergubernamental, y para eso necesitamos un líder, un director de orquesta que pueda articular lo que hace MIRIS, lo que hace MIDAGRI, lo que hace el Ministerio de Salud, lo que hace el Ministerio de Educación. A eso le llamamos esta gestión territorial, ¿no? Como a través del liderazgo de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, podemos articular estos esfuerzos, encontrar sinergias de todos los programas y duplicar los resultados. Fortalecer la participación comunitaria, y aquí siempre ustedes deben haberlo escuchado mucho en este congreso, el valor de nuestra dinámica social colectiva ya ancestral y que en este momento se ve bastante explícito con la acción de las ollas comunes, una reacción rápida de la población organizada para responder a una situación grave como es el hambre. Entonces, esta organización no solamente pensando en la respuesta rápida de estas organizaciones para el acceso de alimentos, sino también la participación comunitaria a través de los agentes comunitarios. Seguramente han visto ustedes en muchas de las noticias que saca el Ministerio de Salud de estos comités COVID que tienen una fuerte participación de la municipalidad, de los vasos de leche, de las organizaciones civiles, que es las personas cuidándose, ¿no? Las personas haciendo una acción de movilización conjunta para aportar y reducir y mitigar los efectos de esta pandemia. El acceso a agua y saneamiento es clave, o sea, eso no es posible lograr un estado de salud y de nutrición adecuado si no tenemos agua y saneamiento básico. Mejorar el acceso al paquete de salud, nutrición y alimentación basados en la escuela. La escuela es otro entorno importante. El primer entorno clave, obviamente, es el hogar en los niños de la primera infancia, los menores de 3 años, que tienen que acceder a los servicios de salud, pero el segundo espacio importante es la escuela. Y la escuela ha representado uno de los sectores más afectados, y sin embargo, muchos de los niños que están en las escuelas son escuelas públicas que han recibido el soporte de Caliwarma, y a veces esto ha sido el soporte más único que han recibido durante la pandemia, ¿no? Y finalmente, el tema a nivel familiar, ¿no? Asegurar la asistencia alimentaria, lo primero, cómo asegurar el acceso de alimentos a estas personas, ya sea a través de los programas sociales, de las iniciativas que se están dando, de la articulación con el sector privado, de lo que producen. Por otro lado, fortalecer las estrategias de comunicación social para el cambio de comportamiento, cómo ayudar a una comunicación que le permita a la familia poder priorizar, por ejemplo, la alimentación de los niños más pequeñitos, de las gestantes, que son los que van a afectar su capital humano, si es que no en este momento sufren este tipo de carencias, ¿no? Pero por otro lado también cómo tener una compra inteligente, cómo reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, aun cuando estos sean más accesibles y más baratos, cómo tomar decisiones en relación a su nutrición haciendo un eficiente uso de sus recursos, ¿no? Mejorar el acceso a los servicios de salud, fortaleciendo el primer nivel de atención. Felizmente ya la mayor parte de los servicios de salud
está activado, pero está también muy saturado por el esfuerzo de la vacunación y todo lo que esto implica. ¿Cómo aseguramos que el paquete completo de atención, especialmente a los niños y a las gestantes, se mantiene y mantiene las coberturas o mejora las coberturas de las que tenía antes, ¿no? Fortalecer la capacidad de los pequeños agricultores para acceder a los mercados. Este tema de la agricultura familiar no solo pasa por la determinación de leyes, normas, reglamentos, sino también para generar las condiciones para que estos pequeños agricultores accedan al mercado. Está la ley de compras públicas publicada el año pasado y reglamentada a mediados de este año. Para que esto sea efectivo, tiene que haber un acompañamiento sistemático a estos agricultores, ¿no? Y juntos generar esta transformación de los sistemas alimentarios, que es algo también muy relevante. Y finalmente, ya para terminar, mencionarles las oportunidades que tenemos, ¿no? Porque creo que somos un país con muchos retos, con muchas dificultades, pero también somos un país que tiene oportunidades que hay que capitalizarlas para poder salir, ¿no? Lo primero es el programa Hambre Cero, que ya está instalado, que hay también creo que hay un consenso, es un tema que no va a generar, digamos, pugnas ni desencuentros, es todo lo contrario, es un punto de encuentro de todas las carteras políticas. Entonces, impulsar el programa Hambre Cero es importante, ¿no? Promoviendo que ésta llegue a todo el país, a toda la población en riesgo de inseguridad alimentaria, en especial la severa. Lo segundo es mantener la prioridad de incrementar la inversión y la promoción de la nutrición, la alimentación saludable y la fortificación de alimentos. Sabemos que los recursos son pocos, sabemos que hay una gran prioridad de la vacunación, que los recursos se han recortado en la mayor parte de los sectores, pero después del problema sanitario, el problema de la nutrición es el de mayor relevancia. Por tanto, sí es importante asegurar que esta inversión se mantenga. Consolidar la protección reactiva ante emergencias de los programas sociales y aprobar los lineamientos de nutrición en emergencia, que esto felizmente ya se ha aprobado, los lineamientos de nutrición en emergencia, y el MIBIS está también trabajando muy fuertemente para poder asegurar que esos programas sociales se puedan expandir horizontalmente, es decir, que atiendan a más personas, o verticalmente, es decir, que mejoren también el tipo de activos o de transferencias que se están dando para poder llegar a todos. Pero esto tiene que ser parte ya de unos lineamientos bien estructurados. Impulsar la agricultura familiar, en especial la implementación de la ley de compras estatales, que es un poco lo que habíamos mencionado antes, y aprovechar este cambio que se ha dado en este periodo de pandemia, ¿no? Hemos a la fuerza entrado en el mundo digital, en el mundo de la conectividad. Hoy día nos está tomando la factura con toda la caída de las redes sociales, que seguro muchos de ustedes la han vivido, pero esta transformación tiene que mantenerse y tenemos que capitalizarla, porque a la fuerza hemos entrado en este mundo de las herramientas digitales, de las redes sociales, de las innovaciones, pero tiene que ser un mecanismo que se mantenga más allá de el regreso a la, entre comillas, normalidad, ¿no? O sea, es creo que una ventaja el hecho de que con este tipo de medios estemos llegando a lugares donde antes no llegábamos, con información que antes no se tenía. Entonces, es algo que tenemos que seguir capitalizando. Bueno, entonces, esto en resumen era las cosas que quería presentarles hoy día, y con mucho gusto podemos seguir conversando. Veo un comentario en el chat, si quieren lo respondo, o si prefieren, me dice la moderadora cómo procedemos. Gracias. Ok, a ver. Al parecer es directamente usted, porque no veo. Si gusta puede pasar a contestarlo, no hay ningún problema. Sí, uno de los asistentes me dice que no podemos comparar la ENDES con la CIAN. Sí, definitivamente no podemos compararla. La ENDES es una muestra representativa de toda la población y tiene, por tanto, una inferencia mucho más cercana a lo que son las prevalencias de la malnutrición en el país. Pero también es importante mencionar que en relación a desnutrición aguda, hemos tenido muy pocos reportes, y hay que usar lo que tenemos para poder empezar a reaccionar a tiempo.
No podemos reaccionar tarde. Y si bien el CIEM es un sistema que solamente recoge la data de los niños que están yendo al establecimiento de salud, y hay que reconocer que el 2020 posiblemente han ido menos niños de lo normal, si el CIEM nos está arrojando que hay un 5% de desnutrición aguda, tenemos que estar alertas. ¿Cuánto de esa información es exacta? No podemos ahorita decirlo realmente, pero sí lo que podemos decir es que esa información tiene, digamos, no es tan descabellada considerando la gravedad de la situación de la inseguridad alimentaria y considerando lo que ha pasado en nuestro país en este año y medio. Entonces, definitivamente sí se está pidiendo la data completa también de la ENDES. Lamentablemente la ENDES el 2020 también ha tenido algunas dificultades para tomar toda la muestra, pero sin embargo sí ha mostrado una ligera tendencia a la alza, aunque no como lo ha mostrado el CIEM, ¿no? Y yo creo que tenemos que sí tener como referencia información que nos ayude a tomar decisiones. Aun cuando estas todavía necesariamente no se puedan tomar, digamos, a rajatabla, pero que son alertas que hay que escuchar, ¿no? Correcto. Listo. Gracias por su presentación. Y en vista de no haber más preguntas, Magíster Arias, ¿le gustaría brindarnos algunas reflexiones finales? Sí, yo creo que dado que el público que nos está escuchando están muchos colegas nutricionistas, están muchos colegas de las ciencias de la salud, creo que todos tenemos que tener, en primer lugar, tenemos que ponernos alertas a la situación que en este momento estamos afrontando. La nutrición y el riesgo de la inseguridad alimentaria es una cosa ya patente. Y nosotros como profesionales de la nutrición, tenemos que empezar a discutir las alternativas para la solución. Ya hay varias recomendaciones que se han dado y creo que es momento para ver desde dónde estemos, sea desde un establecimiento de salud que estemos trabajando o desde una posición de tomadores de decisión, empezar a discutir las alternativas para afrontar este problema y reconocer que este problema es un trabajo multisectorial. No se va a resolver para nada este problema solamente con la intervención de salud o solamente con la intervención de un nutricionista. Este es un problema multifactorial, este es un problema multidimensional y tenemos que buscar una acción colegiada con el liderazgo de las autoridades del territorio. La mirada territorial es súper importante. Yo sí creo que podemos transformar esto. El Ministerio de Salud ha hecho grandes esfuerzos y gracias a esos esfuerzos es que la información de desnutrición crónica, de anemia, de coberturas, se ha recuperado las coberturas comparados con la caída terrible que hubo el año pasado y no han empeorado tan gravemente los indicadores de nutrición. Entonces yo creo que tenemos que tomar en cuenta eso para reconocer que sí podemos hacer el cambio, sí podemos prevenir, podemos retomar y podemos empezar a mostrar resultados para los siguientes años, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Magíster Arias, por compartirnos tan valiosa información. Y en vista, vamos a finalizar esta ponencia. Recuerden revisar la programación y nos vemos en la siguiente sala. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.